Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo Región F, este programa que hacemos en conjunto entre la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, Soy Chile y el diario La Estrella de Valparaíso. Como siempre, tenemos una gran invitada que voy a presentar inmediatamente. Ella es Jessica Fuentes, es abogada constitucionalista, magíster en Derecho Público, doctora en Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, misma casa de estudios donde imparte la cátedra de Derecho Constitucional. Desde el 7 de enero de este año asumió como directora nacional subrogante de Cernapesca, entidad en la que ha trabajado durante 4 años, donde comenzó como subdirectora jurídica. Desde su expertise, publicó el libro El derecho de propiedad, ensayos jurídicos, y sus líneas de investigación han apuntado al derecho constitucional y ambiental. Anteriormente fue asesora legislativa en materias sectoriales para la Subsecretaría de Pesca y para el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, donde asesoró entre 2008 y 2009 en el seguimiento de leyes de esta Secretaría de Estado. Además, ha aportado en la discusión y tramitación de diversos proyectos de ley en materia de pesca y acuicultura, así como en la redacción del proyecto de ley de modernización de Cernapesca, que finalmente fue aprobado y promulgado por el presidente Sebastián Piñera en febrero de 2019. Muy bienvenida, Jessica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Estamos muy bien acá, en pleno debate constitucional, y quería partir preguntándote, estamos en plena instalación de la Convención Constituyente, lo que no ha estado exento de polémicas, como la decisión, por ejemplo, de la lista del pueblo de desconocer el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, o la negativa a que quien presidiera la instalación de la Convención fuera, por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema. ¿Cuánta libertad tiene, a tu juicio, la Constitución, la Convención Constituyente, digamos, considerando que tanto su elección como su conformación surgen de un mandato constitucional de la Constitución actual? Esta es una agenda abierta, ellos pueden plantear todos los temas, lo importante es que en los procedimientos y la validación viene dada por la legitimación que ya le dio el pueblo. Bajo esa premisa, entonces, hay ciertas restricciones que esa reforma constitucional que se hizo establece que son genéricas y que tiene que ver con que mientras dure el proceso de la Convención Constituyente, ellos van a tener que respetar las instituciones que están funcionando. O sea, aquí no, la Convención no co-gobierna, sino que la Convención está dedicada a la redacción del el texto constitucional, y también tiene que respetar ciertos elementos que la propia Constitución establece, como por ejemplo tiene que respetar las sentencias ejecutoriadas, no podríamos saltarnos, por ejemplo, algo que ya está sancionado por los tribunales, ya está definitivamente sancionado, los tratados internacionales que están vigentes. Entonces hay una serie de límites que incluso desde un punto de vista, yo diría, del derecho constitucional en su generalidad, están validadas como límites. Desde ese punto de vista, la Convención, por ejemplo, podría concordar teniendo en los 2/3, o incluso podría concordar cambiar el tema de los 2/3 o cambiar, por ejemplo, los plazos, podría cambiar cualquier cosa si es que No, hubiera acuerdo. o sea, a ver, de partida la convención tiene, como te decía, ciertos límites. Una es el famoso plazo o sea, el famoso quórum de los 2/3. Tampoco es una cosa dramática que una norma constitucional que va a ser la que va a establecer conforme a qué reglas vamos a llevar nuestra convivencia de aquí y en el futuro, y ojalá por muchos años más, tenga un quórum alto, porque se supone que acá no tenemos que darle la primacía simplemente a ciertas mayorías, sino que aquí es el mayor consenso posible en aquellas reglas básicas que nos van a dar la institucionalidad. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el hecho de que la convención tenga esta composición tan heterogénea incluso aporta a que esos 2/3 nos obliguen a realmente generar acuerdos, a generar consensos. Y eso nos lleva a que tengamos que conversar. Y eso es lo mejor que podemos tener en una convención constitucional, porque sería todo lo contrario. No sería bueno que tuviéramos la hegemonía de un grupo político que finalmente simplemente se impusiera a otro. En cambio, aquí tenemos una heterogeneidad suficiente que con esta regla de los 2/3 nos puede llevar al mejor acuerdo posible para regir nuestra convivencia aquí hacia el futuro. Precisamente respecto de los acuerdos, ¿cuán difícil crees tú que va a ser la convivencia al interior de la Convención? Precisamente porque no hay ningún grupo hegemónico y por lo tanto son puros grupos chicos que se van a tener que poner de acuerdo. ¿Cuán complejo crees tú que va a ser eso? Yo creo que va a ser complejo porque precisamente
la heterogeneidad y la no gran mayoría, digamos, lleva a que en todo sistema tú siempre tengas que tratar de buscar la gobernabilidad. Y la gobernabilidad tú la conformas cuando logras grandes acuerdos, cuando llegas a ciertas mayorías que permiten ir generando estos acuerdos. Obviamente yo creo que sobre todo en un principio va a ser clave el cómo se van a poner de acuerdo en términos del reglamento, es decir, de qué manera ellos van a generar los consensos y de qué manera ellos van a tomar sus acuerdos. ¿Cómo crees tú que se debiera tratar el tema de género en la nueva Constitución? ¿Será suficiente con tener esta convención paritaria? ¿Cómo debiera instalarse el tema de género en la nueva Constitución? Y te lo pregunto desde el punto de vista del derecho constitucional, pero también desde el punto de vista de que tú eres una mujer que tiene un cargo directivo, que ha vivido, digamos, todo este proceso. ¿Cómo debiera instalarse? En realidad, donde hay que avanzar y donde no se ha avanzado tal vez lo suficiente en materia, por ejemplo, legislativa, donde el legislador tenga un mandato mucho más expreso de cómo levanta obstáculos para que la igualdad entre el hombre y la mujer, entre el hombre y la mujer ante la ley y dentro de la participación en la sociedad sea efectivamente una igualdad. Y ahí yo creo que el mandato al legislador tiene que ser bastante más expreso que simplemente decir son iguales ante la ley, porque en el fondo, como te digo, eso no aporta mucho, porque la igualdad ante la ley somos todos iguales porque somos seres humanos. Listo, y unos son hombres y otras son mujeres, no han avanzado mucho. Pero en cambio, un mandato bastante más expreso desde el punto de vista de que el legislador deberá prever medidas para levantar los obstáculos que hoy día, desde el punto de vista del desarrollo, dentro de la sociedad tenga la mujer, creo que es importante decirlo como un mandato expreso al legislador. ¿Qué tipo de constitución crees que deberíamos tener los chilenos hoy día? ¿Una sociedad, o sea, una constitución más minimalista que se concentre simplemente en los grandes anuncios o una constitución mucho más detallista donde efectivamente haya temas muy concretos que allí se instalen? Hoy en día, con el avance de este rol que tiene el Estado interviniendo en la sociedad activamente, de este rol que se le exige al Estado en términos de garantizar los derechos fundamentales y dentro de ellos derechos sociales, el rol que se le asigna de intervenir en situaciones de poder social claramente llevan a que ya no nos podemos quedar con una constitución minimalista. O sea, yo creo que eso es poco real hoy en día. Obviamente, desde el punto de vista de la formación constitucional, yo no quiero llegar a que la Constitución regule en la Constitución temas que deberían ser resorte del legislador. Hay muchas cosas que de pronto uno escucha y claro, y hay personas que quieren ir más allá de hablar del derecho social, quieren que todo el estatuto, no sé, del derecho a la vivienda esté en la Constitución. No podemos llegar a eso. Claramente no podemos llegar a tener una Constitución, no sé, de 5.000 artículos, porque es un pacto, es el pacto que genera la base fundamental de la institucionalidad, pero la institucionalidad se desarrolla a través de la legislación. Jessica, en ese sentido, ¿cuáles debieran ser los principales derechos y también deberes que debieran quedar consignados en esta nueva constitución que probablemente nos va a regir los próximos 30 o 40 años? Yo creo que la gran novedad va a ser aquí profundizar en lo que son derechos sociales. Y no estoy hablando simplemente de esta gran discusión de que los derechos sociales implican recursos y los recursos dependen del Estado y estas son normas programáticas. No, estamos hablando de cómo dentro de los derechos sociales hay cierto mínimo que el Estado garantiza y se establecen ciertas formas de actuación donde el Estado garantice también entonces estos derechos sociales que la ciudadanía está pidiendo. Creo que todo lo que tiene que ver con el acceso a recursos naturales es sumamente relevante también de destacar y también preverlo desde el punto de vista de cómo tenemos acceso a recursos naturales que son básicos para el desarrollo de la vida. Desde el punto de vista de los deberes, porque mucho se ha hablado de los derechos, se habla poco de los deberes. Yo creo que los deberes de respetar la institucionalidad siempre está presente por parte, y cuando se habla de la institucionalidad, si nos estamos sometiendo a un nuevo pacto social, no tan solo estamos hablando de ciertas instituciones o ciertos poderes que van a respetar, sino que nosotros mismos, el hecho de respetar la institucionalidad, de respetar los derechos y de respetar la Constitución y los acuerdos que nosotros mismos hemos pactado por la vía de esta Constitución. ¿Cuál debiera ser la postura en la nueva Constitución respecto del tema del derecho de propiedad? ¿Cuáles son los mínimos aceptables? Creo que la gran discusión que hay que dar es respecto de ciertos bienes que son comunes, de qué manera se entrega
estos bienes comunes o bienes nacionales de uso público para la explotación por privado. Creo que ahí hay una gran discusión cuando hablamos de derechos al agua, del derecho a espacios del borde costero, cuando hablamos de ese tipo de bienes que en definitiva generan toda esta gran discusión de por qué se le entrega a perpetuidad una concesión para una explotación X sin tener los recuerdos suficientes. Creo que ahí está el meollo, más allá de reconocimiento de la propiedad privada. Si la propiedad privada tiene que existir, yo creo que es parte efectivamente del desarrollo que puede tener individualmente cada persona, pero es respecto de aquellos bienes que uno debería entender colectivos, el poder disponer de un régimen de acceso que nos asegure que si se entrega en exclusiva, se entregue en términos limitados, se entregue en términos definidos temporalmente y se entregue también con una responsabilidad social de cómo se explota ese bien y cómo no se perjudica ese bien a futuro y que pueda eventualmente revertirse al Estado. Y respecto de los derechos medioambientales o de los temas medioambientales, que también es parte de tu área de expertise, ¿cómo prevés precisamente discusiones como la del derecho al agua o la necesidad de vivir en un medio ambiente libre de contaminación? ¿Dónde crees tú que debieran estar puestas las definiciones? También siendo realistas, porque precisamente hacer una declaración de intenciones respecto de, por ejemplo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, cómo después eso se materializa para que no sean bonitas palabras nomás. Yo creo que hay ciertos recursos naturales que requieren un resguardo. Si me apuras un poquito, yo te diría, por ejemplo, los glaciares, deberías protegerlos, a lo mejor deberías declarar intangibilidad de ciertos espacios de la naturaleza, dejando y aclarando que obviamente el resto de los recursos naturales puede hacerse uso, pero un uso limitado y controlado también por el Estado. Creo que ahí la institucionalidad medioambiental tiene que ser particularmente fuerte en poder ejercer todas sus atribuciones y poder asegurar también que cuando los privados hacen uso de estos bienes de carácter medioambiental, lo hacen con responsabilidad social. Creo que el tema de la responsabilidad social está poco desarrollada. En nuestro país hay algunas empresas que lo hacen, pero yo echo de menos que esa responsabilidad social se vea en todas las personas que hacen uso de bienes que son naturales. Y desde ese punto de vista me parece que la Constitución debería establecer algunos principios que nos aseguren que efectivamente no vamos a dar marcha atrás en el avance, en la protección de ciertos espacios que son comunes. Para variar el tiempo se nos hizo cortito, siempre me pasa lo mismo, pero hay una última pregunta que no quiero dejar en el tintero. ¿Cuáles crees tú que son los peligros hoy día de este proceso constitucional que se ha planteado como con grandes expectativas hacia la ciudadanía? Tú misma lo mencionabas, de repente incluso hay expectativas que no tienen que ver con un tema constitucional propiamente tal. Hay gente que cree que la Constitución va a resolver gran parte de sus problemas y probablemente en una primera instancia eso no va a ser así. ¿Qué peligros ves en eso? ¿Debieran moderarse esas expectativas y quiénes son los llamados a hacer aquello? Lo que tú mencionas en términos de expectativa creo que es el peligro más grande, porque de alguna manera una comunidad que está esperando que a través de un texto se resuelvan lo que son sus problemas cotidianos es sumamente complejo después de explicar que no era esa la vía, ¿ya? Si bien te lo va a resolver a lo mejor a largo plazo, con la discusión legislativa, con la implementación de políticas públicas que viene en un proceso en paralelo o posterior, creo que eso es el mayor peligro que nosotros podemos tener en la medida en que no difundamos adecuadamente a la comunidad o a aquellos que no están realmente embebidos de lo que se trata la discusión constitucional. Creo que es el riesgo más grande, porque generar grandes expectativas y después no responder a ellas, el peligro puede ser una desazón tan grande que yo no sé a dónde puede llegar dentro de una comunidad. Y yo creo que ese es el peligro más grande que tenemos y que me asusta que incluso quienes intervienen en el proceso generen aún más expectativas, ¿ya? Y no den cuenta en realidad de lo que se está haciendo, lo que correspondería o de lo que vamos a llegar. Creo que siempre es un rol importantísimo del Estado tomar las riendas de lo que es la transparencia y la información y poder educar de mejor manera y lo más prontamente posible a la comunidad. Pero ahí también están las organizaciones sociales, las mismas organizaciones sociales que hoy día han sido capaces de llegar a la Convención Constitucional también tienen que ser capaces de
ir informando adecuadamente a la población, así como también las mismas universidades, los centros de estudio, estos debates que ustedes están haciendo ahora, y creo que son sumamente relevantes. El rol de la academia en esto es tremendo. Te quiero dar las gracias, Jessica. El tiempo es cortito, pero creo que pudimos hacer un barrido un poquito por lo que es este proceso que estamos recién comenzando. Te quiero dar las gracias por tu tiempo, por tu generosidad también. Y a todos los que nos están viendo, un abrazo grande y nos vemos en 2 semanitas más en un nuevo Regiones. Chao, chao. Muchas gracias, gracias por la invitación. Chao.